pensado un poquito más desde quizá lo práctico. Yo soy secretario en la sala familia de la Cámara de Apelaciones y esto también está pensado un poco desde la práctica de este último año y medio de la Cámara y la entrada en vigencia de la nueva legislación que cambia un poco las cosas, ¿sí? Este, el artículo 1 del Código de Familia, ¿sí? Nos dice que el Código de Procedimiento Civil y Comercial va a ser de aplicación subsidiaria, ¿sí? Y después creo que es el artículo 30 y algo también nos remite a que los recursos van a ser los previstos en el ordenamiento civil y comercial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos del Código Procesal de Familia al Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? Así que lo que es materia de recursos, la regla es el procedimiento civil y comercial, salvo en los casos de excepción que prevé la normativa de familia, ¿sí? Así que nos vamos de un artículo, de un código al otro, ¿sí? ¿Qué novedades introduce el Código de Familia con respecto al Código de Procedimiento Civil? Primero, hay un plazo genérico para recurrir, salvo en los procedimientos especiales que se establecen las excepciones. El plazo genérico para recurrir es de 5 días. ¿Se acuerdan antes con el Código de Procedimiento del NOPEC? Teníamos 5 o 10 días, dependiendo si era la apelación libre o si era la apelación en relación. Otra cuestión importante los recursos van solamente con efecto no suspensivo, ¿sí? Y también se cambia la terminología, ya no tenemos más recursos con efecto devolutivo, efecto suspensivo, ahora es más claro. Efecto no suspensivo, por regla general, los recursos, ¿sí? Una cuestión también a tener en cuenta que nosotros tenemos el procedimiento genérico en familia, un proceso abreviado, ¿sí? El procedimiento abreviado establece ciertas reglas, ¿sí? Ya la vamos a ver en un poquito. Establece ciertas reglas y esto tiene relevancia cuando ya veamos el tema de recursos, ¿sí? Y también, como les decía, las reglas son el abreviado, los procesos especiales tienen, de acuerdo a las particularidades de cada proceso, sus reglas especiales, ¿sí? El Código de Procedimiento Civil y Comercial no cambia en sí los principios que inspiran el sistema de recursos, no es que plantean novedades con respecto a lo que ya había o se había escrito en materia de recursos, sino lo que hace es amoldar el tema de los recursos a la nueva legislación. Si ustedes ven el Código de Procedimiento Civil, hay muchos artículos que hablan de la persona con vulnerabilidad, el impulso de oficio, los ajustes razonables que puede hacer el juez durante el proceso para proteger a personas con vulnerabilidad. Entonces, sería un disparate tener una legislación novedosa en ese sentido y seguir con el sistema de recursos que teníamos anteriormente. ¿Sí? Así que bueno, amoldar un poco la nueva legislación, los recursos a la nueva legislación. En lo referente a los principios que rigen en relación a los principios de los recursos, siguen siendo iguales. Sigue igual el principio de legalidad. O sea, no hay recurso sino bueno, bien, los principios que decía de legalidad, formalidad y congruencia, ¿sí? No hay recursos si la legislación no lo prevé. Hasta hace un año no teníamos la revocatoria in extremis, no existía. Si ustedes planteaban una, el juzgado lo más probable es que lo saque. Ahora ya la tenemos, ¿sí? El segundo, el principio de formalidad. Los recursos se ejercitan, se deducen conforme al procedimiento establecido en la norma. No podemos nosotros hacer un procedimiento específico propio para el recurso que planteamos, ¿sí? Y el principio de congruencia, ¿qué quiere decir? Esto lo vamos a ver después cuando veamos los efectos de la apelación. El principio de congruencia se refiere a que la Cámara está sujeta a lo que la parte plantee como agravios. La Cámara no puede decidir sobre cuestiones que no hayan planteado las partes. Y eso, ¿cómo nos interesa a nosotros como abogados litigantes? Si se plantea un recurso y la Cámara se excede, tenemos la vía para impugnar ese planteo. ¿Acá? Perfecto. Bien. Bueno, específicamente ya en lo que es el procedimiento de familia, en el código de familia, sí, como pueden ver ya en la filmina, por suerte se soluciona el temita, tenemos un par de novedades, ¿sí? La primera es la creación de la revocatoria in extremis, recurso que no teníamos antes, ¿sí? Es una revocatoria, ya lo vamos a ver, pero tiene ciertas particularidades. Se cambió también el tema de interposición sustancial
Ahí se escucha mucho, no sé qué pasó, que se... Bien. Le decía el tema de la interposición y todo lo relativo a los recursos de constitucionalidad y casación. Ustedes saben, antes era el Tribunal de Familia, contra la sentencia definitiva del Tribunal de Familia no quedaba más que la manifestación previa para ir al Superior Tribunal. Yo antes el recurso lo interponía en el Superior Tribunal, ¿sí? Ahora tengo que interponer la manifestación previa, deducir manifestación previa e interponer el recurso ante la misma Cámara y las apelaciones de familia. El recurso se sustancia en la Cámara de Apelaciones, eventualmente la Cámara lo concede y se eleva al Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Una cuestión también novedosa ahora es el recurso de inconstitucionalidad per saltum, ¿sí? Y la interposición del recurso de queja, que ya lo vamos a ver cómo cambió, y como te decía, que los efectos de los recursos son no suspensivos, ¿sí? Esa es la regla general ahora con el tema de efectos, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como tenemos estas novedades, también el Código de Procedimiento nos establece ciertas reglas para que el tema de recursos sea más llevadero. ¿Están al tanto con el artículo 225? ¿Lo leyeron el artículo 225 o no? No, no lo leyeron. Bueno. El artículo 225 dice que lo faculta al juez cuando son principios de carácter eminentemente dilatorio interponer sanciones. Cuestión antes que no estaba prevista en el ordenamiento procesal, yo podía recurrir y demoraba el expediente, lo que sea. Ahora se tiende a reprender ese tipo de comportamientos, ¿sí? A fin de que no se demore el trámite por recursos dilatorios, de claro corte dilatorio. Otra cuestión importante que les decía con respecto a que ahora tenemos un juicio abreviado, el artículo 26 nos dice que las resoluciones que se dictan en la audiencia se recurren en la audiencia. ¿Sí? Eso es muy importante porque ahora con el juicio abreviado se supone que la audiencia se tiene que llevar a cabo, se supone que en la audiencia también participa el juez, y se supone que en la audiencia se resuelven una serie de cosas de importancia en los fines del trámite. Y otra cosa también a tener en cuenta es que si yo no participé de la audiencia, obviamente no puedo recurrir, ¿sí? Se consiente todo lo que se resolvió en la audiencia. Es una carga de la parte de asistir a la audiencia. Así que tengan presente eso. Eventualmente se suscita una cuestión en una audiencia y quieren apelar, lo tienen que hacer en la misma audiencia, ¿sí? El código también establece que en la misma audiencia se debe resolver el recurso de manera fundada. Así que si ustedes se animan a hacer un recurso de forma oral, el artículo 227, es lo que les decía hace ratito con el principio de congruencia, es el alcance de la revisión de la sentencia, ¿sí? El artículo nos dice que quien apela no puede terminar en la peor posición con la que tenía en la sentencia, ¿sí? Supónganse, una demanda por filiación, la parte actora pide la indemnización por falta de reconocimiento paterno, el juzgado hace lugar a la demanda y le fija una indemnización por 5 millones de pesos, apela a la parte actora diciendo, no, no correspondía 5, me correspondía 10 millones, la Cámara no puede revocarle la sentencia y, no hacer, y quitarle la indemnización, ¿sí? La sentencia de la Cámara de Apelación no puede ponerlo al apelante en peor situación que la que ya tenía, ¿sí? Otra cosa, sí puede resolver la Cámara omisiones que haya tenido el juzgado, pero que la parte de la denuncia no es recurso. ¿Sí? Supónganse, ¿sí? Un expediente de compensación económica entre cónyuges y compensación por el uso de la vivienda. El juzgado se expide sobre solo una de las pretensiones. Cuando yo apelo, puedo introducir esa omisión en la Cámara y le puedo decir a la Cámara, che, no me resolvieron esto abajo, resuélvelo vos. A partir de allí es que la Cámara tiene, como el juez no lo trató abajo, la Cámara lo tiene que resolver como si fuera primera instancia. Así que el análisis que tiene que hacer la Cámara ahí no sería tanto sobre el recurso, sino sobre la pretensión listada abajo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Sí? Pero tengan presente esto es cuando no les hayan resuelto la pretensión en la sentencia, haya una omisión sobre la pretensión planteada por ustedes. ¿Sí? Y bueno, el artículo 229 del Código de Procedimiento dice una cuestión taxativa que durante el trámite las resoluciones son irrecurribles, ¿sí? Solamente podemos recurrir con la sentencia. ¿Y por qué esto es así? Por los principios que decíamos al principio, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, celeridad, el principio de saneamiento, ¿sí? Se supone que el juez durante el proceso tiene que evitar
las dificultades que van generando posibles nulidades o evitar los problemas que se van generando en el expediente, y tiene el juez las facultades de concentración, ¿sí? Que quiere decir que no podemos ir repitiendo actos procesales y en un solo acto procesal hacer todo lo necesario. Entonces, con todas esas herramientas que tiene el juez, se supone que el trámite va a ser inapelable. Solamente vamos a tener la apelación con la sentencia. Bien, perdón. Como les decía hace ratito, el tema de los recursos no cambió, los principios que inspiran el tema materia recursiva no cambiaron. La revocatoria sigue siendo igual, la apelación sigue siendo igual, sí. Pero bueno, hay otras particularidades propias. Pasando ya a los recursos, sí. El primero que tenemos es el recurso revocatoria. Fíjense también que ahora lo que es la aclaratoria, creo que va del artículo 50 o 59, no me acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, lo que se decía recurso y aclaratoria ya no está pensado como recurso, ¿sí? Así que ahora la aclaratoria ya queda descartada como recurso y cuando entramos al recurso entramos directamente desde la revocatoria, ¿sí? Ustedes ya saben que la revocatoria es para que el juzgado que me dictó la resolución, ¿sí? La revise, ¿sí? Es el mismo juzgado. Yo presento la revocatoria ante el mismo juez que me dictó la resolución que yo critico, ¿sí? Como bien ya saben, providencias de trámite e interlocutorias dictadas sin sustanciación, y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente en la práctica tenemos revocatoria con apelación de subsidio, ¿sí? Y el primer ataque que tenemos nosotros siempre va a ser la revocatoria. Entonces, generalmente nosotros metemos la revocatoria, expresamos los fundamentos de nuestra revocatoria, pero no expresamos agravio. Entonces, si a mí me desestiman la revocatoria porque es una resolución dictada con sustanciación, esa revocatoria improcedente, yo no, ya me quedé sin los agravios para la apelación. Esto lo vamos a ver más adelante, igual cuando veamos el tema de la apelación. Pero bueno, les decía, es importante tener en cuenta la procedencia del recurso, porque si yo meto el recurso contra la resolución directamente, o sea, si el recurso es netamente improcedente, yo estoy perdiendo una herramienta. Ya perdí el primer ataque que tengo yo, que es la revocatoria. ¿Sí? Así que tengan en claro que la resolución es interlocutoria dictada sin sustanciación. ¿Sí? Que pasa también es mucho en la práctica que se deducen revocatorias contra la sentencia. Entonces, revocatoria con apelación de subsidio contra la sentencia. Expreso los fundamentos y abajo, en una línea, en el subsidio de apelación. Y no expresé agravios, que eso es importante cuando veamos apelación. Pero bueno, el Código de Procedimiento Civil se refiere a la revocatoria, ¿sí? Que yo tengo que expresar mis fundamentos. Fíjense que no dice agravios, ¿sí? Yo tengo que expresar los fundamentos en los cuales yo baso mi recurso. Y hay una diferencia con la apelación, porque la apelación sí requiere el memorial de agravios. Sí, yo tengo que decir en la apelación cuál es el perjuicio que la resolución me causa. En la revocatoria puede no tener el perjuicio todavía, pero puede ser que se trate de un error susceptible de reparación, ¿sí? Como les dije la otra vez, me acuerdo, los fundamentos de la revocatoria pueden ser fácticos o jurídicos. Pueden ser fácticos en tanto en el expediente haya algo mal hecho, se haya agregado una boleta de depósito que no corresponde, se agregó una cédula de notificación que no correspondía, se libró un oficio donde no correspondía, ¿sí? Pueden ser fundamentos jurídicos por error de aplicación de un artículo, de una norma, etc. ¿Sí? Pero como les decía, generalmente, o sea, no necesariamente me puede generar a mí un agravio la resolución, ¿sí? Y el plazo para interponerla, obviamente, como lo genérico de todos los recursos, y esto no cambió, es 5 días, ¿sí? Tengan también en cuenta ahora que las notificaciones a casillero ya no son lunes, viernes y viernes, entonces, a ver, son todos los días, así que ahora los plazos van mucho más rápido, ¿sí? En la cuestión, bueno, como les decía, el código no cambió mucho esto, básicamente no cambió con el tema de la revocatoria, así que se mantiene la subsidiariedad de la apelación, ¿sí? Se mantiene la subsidiariedad de la apelación porque obviamente tienen el mismo plazo para hacer interpuestos los recursos, así que no tiene sentido interponer uno que me lo rebote cuando en el mismo plazo tengo que interponer otro tipo de recurso. Así que, como les digo, se mantiene la regla de la subsidiariedad. Una cuestión que establece el Código de Procedimiento y también lo establecía el Código de Nuremberg es la posibilidad de que la revocatoria se sustancie, ¿sí? Muchas veces el juzgado no sustancia la revocatoria, sino directamente a la revocatoria no lugar, no dice ni por qué tampoco y corre el traslado de la apelación.
Dependiendo de la complejidad del asunto y dependiendo de la complejidad del recurso, el juzgado puede darle trámite de incidente. Puede darle trámite de incidente formando un incidente, lo que me parece un poco un sinsentido en base a todos los principios de lo que estuvimos hablando hace rato, pero una forma de formar el incidente sería sustanciando la revocatoria. Que tengan en cuenta que se está sustanciando la revocatoria, no la apelación. La apelación va a ser el siguiente recurso y una vez desestimada la apelación. Pero bueno, como les decía, la resolución del incidente, la resolución de la revocatoria, si se le dio trámite de incidente, si se resolvió, perdón, si se sustanció, debería ser resuelta por interlocutoria. Debería, les digo. ¿Por qué? Porque no pasa. A la revocatoria planteada por el doctor Nicolás Juárez no ha lugar. Punto. No se dice por qué. Vulnerando también el deber de refundar las resoluciones. Se supone que yo tendría que también saber por qué los fundamentos de la denegación de la revocatoria para poder también plantearnos la apelación. Pero bueno, no pasa. ¿Sí? Si hubo planteado una apelación de subsidio, se va a correr el traslado de esa apelación, porque es la consecuencia lógica de un recurso con respecto al otro. Se corre el traslado de la apelación. ¿Sí? Si se admite el recurso de revocatoria, que el juzgado diga, ah, sí, metimos la pata, decretamos algo que correspondía a otro expediente. Sí, si se admite el recurso, se tiene que revocar el decreto, como bien dice el nombre del recurso, revocatoria, para que se deje por contrario imperio. Puede no ser contrario imperio en sentido literal sería en sentido contrario. Bueno, puede revocarse el decreto, ¿sí? Y acá se presenta una situación, puede dictarse uno nuevo si el trámite amerita la continuidad o puede ser que se revoque el decreto y no se dicte nada, ¿sí? Así que tienen que tener en cuenta eso ustedes de acuerdo a cómo está el estado del trámite que van llevando y el tipo de coche que sea. No necesariamente, haciendo lugar a la revocatoria, se va a dictar un nuevo decreto, ¿sí? Supónganse, se regulan los horarios, revocatoria no fue falta, no tenemos elementos, difiéralos, listo, se revoca el decreto y los honorarios van a ser regulados después, ¿sí? Si no se admite el recurso de revocatoria, ¿qué quiere decir? Que tengo el decreto confirmado, ya tengo expedita la vía de la apelación. Entonces, si se apeló en subsidio, se tiene que conceder el recurso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Como les decía recién, con la cuestión de orden, primero tendría que resolverse la revocatoria, después tendría que sustanciarse la apelación y concederse la apelación. ¿Qué es lo que hace el juzgado? Muchas veces del recurso tentado traslada a la otra parte por 5 días y no dice cuál recurso. Nosotros terminamos contestando los dos, o uno, o no sabemos cuál, o contestamos genérico el recurso. ¿Sí? Pero bueno, como les decía, primero el juzgado debería resolver la convocatoria para después correr el tratado de la apelación y subsidio. No pasa, corre directamente al recurso y nosotros contestamos. Y en el mismo decreto, con, a la revocatoria no al lugar, habiéndose sustanciado la apelación, concédase. Sí, así que bueno, como les decía, podemos nosotros insistir en que primero se resuelva la revocatoria y que se haga el tratado de la apelación. Sí, podemos insistir, pero voy a meternos en una que no creo que tengamos bien con. Bien, una novedad ahora del Código de Procedimiento de civil comercial, perdón, es la inclusión de la revocatoria in extremis. Como bien saben, la revocatoria in extremis era un remedio procesal que estaba en algunas legislaciones y también ya estaba contemplado por la doctrina y la jurisprudencia de muchas provincias. Sí. Lo que hicimos nosotros fue resaltarlo y ahora sí está contemplado en el ordenamiento procesal. Como pueden ver en la filmina, sí, la particularidad de la revocatoria in extremis es que va contra resoluciones irrecurribles o recurribles, ¿sí? Está mal corte ahí, irrecurrible, con un manifiesto de carácter jurisdiccional, ¿sí? En la resolución irrecurrible, el claro ejemplo es materia de prueba. Ya saben que en principio las medidas que otorgan, conceden o deniegan medidas de prueba son inapelables. Hay jurisprudencia desde el Superior Tribunal para abajo respecto a que las medidas de prueba son inapelables. ¿Sí? Entonces, una resolución recurrible o irrecurrible con un manifiesto de carácter jurisdiccional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este manifiesto de carácter jurisdiccional? Cuando es patente el error en el decreto, cuando es patente lo que, por decirlo, pónganse en un cuidado personal que se ordena hacer un adentro. ¿Sí?
una prueba de ADN. Si no estamos discutiendo esto, los dos progenitores están reconociendo que son el papá de Nicolás, ¿por qué tengo que hacer ADN? La parte no lo introdujeron en el debate. No, como esto es una medida de prueba inapelable. ¿Me entienden? ¿Es inapelable la medida? Sí. Pero bueno, genera un evidente desgaste jurisdiccional en producir una prueba que no tiene sentido con el expediente y la pretensión instalada, ¿sí? Obviamente, como la revocatoria, al igual que la revocatoria, se plantea desde el mismo cuestionamiento, ¿sí? Una cuestión también a tener en cuenta acá es que en cualquier instancia, ¿sí? En cualquier instancia, primera, segunda instancia y en cualquier instancia del proceso, ¿sí? Y como dice un poquito más abajo, va ante errores notorios o hierros susceptibles de producir una injusticia, se supone que también el juzgado tiene que tener la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Así que como la revocatoria, el juzgado también la puede hacer, la revocatoria de extremo también la puede quitar el juzgado, ¿sí? Sin necesidad de que usted le digan, che, juzgado, ¿para qué hacemos el ADN si es un cuidado personal? ¿Entiendes? Entonces, la clave, el fundamento que nosotros tenemos que tener en la revocatoria in extremis, teniendo en cuenta esto, resolución irrecurrible, pues recurrible con los manifiestos de desgaste, es la injusticia que genera ese decreto. ¿Sí? El dislate de recursos que genera ese decreto y la injusticia que me genera. Al igual que la revocatoria, 5 días para interponerla, y el trámite es lo mismo, es lo que vimos recién. El jugador puede correr vista, puede resolverla directamente sin sustanciación. ¿Sí? Esto y una cuestión bastante importante es que se plantearon dudas al respecto. Ustedes saben que la aclaratoria me suspende los plazos para interponer el recurso. ¿Sí? Yo tengo, se me cuentan los días para interponer el recurso desde que a mí me notificaron de la resolución aclaratoria, suponiendo obviamente que yo presente alguna de las partes que dedujo una aclaratoria. ¿Sí? Entonces, sacando ya la aclaratoria de los recursos, el código nos dice que no hay ni apel, ni aclaratoria con revocatoria de subsidio, ni revocatoria de subsidio, ni subrevocatoria con aclaratoria de subsidio. ¿Sí? O sea, si tengo que plantear, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes saben que la aclaratoria también es contra errores materiales, conceptos oscuros, omisiones. Si leemos la revocatoria, también vemos que es errores notorios. ¿Sí? Un hierro susceptible de producción de injusticia, que también lo podría atacar yo por acá. ¿Sí? Pero hay cuestiones que yo no puedo atacar con declaratoria. ¿Sí? Supónganse, se regularon honorarios, sí, se regularon, por decirle, 350.000 pesos. ¿Sí? Y aparte dice el abogado, no, che, nos corresponderían 500, tantas rumas, tantas etapas, etcétera, etcétera. No pueden plantear una aclaratoria sobre esa regulación de honorario. Porque después, ¿qué le va a decir? No hay errores o conceptos oscuros o comisiones. Es lo que pasa siempre. Entonces, ¿qué herramienta tengo yo? La revocatoria. ¿Sí? Ante estos mismos errores que pueden causar una injusticia. Entonces, como son remedios procesales que tienen un fundamento parecido, ¿sí? Atacar un error, ¿sí? Es que podría suscitarse la duda si puedo plantear la aclaratoria junto con la revocatoria, o si primero la revocatoria y eventualmente la aclaratoria. Pero bueno, el código saca esa duda y dice que la parte tiene que elegir cuál usa. ¿Sí? O voy con la aclaratoria o voy con la revocatoria en extremo. ¿Sí? Ustedes verán, de acuerdo al orden del decreto, que es el recurso, el remedio procesal que les conviene. ¿Sí? Obviamente, admítase la demanda presentada por el doctor Nicolás Juárez, y bueno, no sé, parezco, no sé, Nicolás con otro nombre, no voy a plantear una revocatoria. Sí, voy con la aclaratoria. Ahora, si yo entiendo que, aparte de otra cosa, en la aclaratoria yo solamente tengo que apuntar el error, ¿sí? Entonces tengo que decir al juzgado, che, el número de documento de mi cliente es otro, es este. El, no sé, el decreto puso mal el domicilio, ¿sí? El nombre de la parte es otro. No tengo que fundamentar una aclaratoria. En cambio, en la revocatoria sí tengo que fundamentar. Entonces ustedes al momento de recurrir tendrán que elegir. Cuando esté susceptible de enmendarse con una declaratoria de errores tan finito, tan chiquito que puede enmendarla con una declaratoria, van a decir, no, la verdad es que hay un error grueso, grosero, grave, que amerita la revocatoria.
Así que bien, no hay aclaratoria con revocatoria de subsidio en extremis. El código establece que va por uno o por el otro. Pero sí, como la aclaratoria, al igual que en la aclaratoria, el plazo para interponer otros recursos sí cuenta desde que me notifican a mí revocatoria, la resolución de la revocatoria de extremis. ¿Sí? Así que eventualmente, ante un decreto, tengan en cuenta que también esto es, al igual que la revocatoria, es providencias de trámite y resoluciones interlocutorias dictadas sin sustanciación. Así que la revocatoria no va a ir, la revocatoria del extremis no va a ir contra la sentencia. Contra la sentencia tengo los otros recursos. ¿Sí? Así que, como les decía, eh, como la admisibilidad la procedencia de la revocatoria contra el mismo que la revocatoria común, sí, en el mismo trámite. Tengo 5 días. Y a partir de que me notifican de la resolución, es que tengo los plazos para la apelación. ¿Sí? Y ustedes me dirán, revocatoria in extremis me suena como en extremis, como el último recurso que tengo. ¿Sí? Y ya hablamos de que errores notorios y que causen una injusticia evidente. Y al principio les dije que era contra resoluciones irrecurribles, ¿sí? Pero bien, resoluciones irrecurribles no quiere decir contra sentencia firme. Una sentencia firme es irrecurrible, ¿sí? Entonces ustedes me pueden decir, bueno, la sentencia firme es irrecurrible, la revocatoria en extremis va contra resoluciones irrecurribles. No, la revocatoria in extremis no va contra sentencias, porque contra la sentencia yo, si no es un recurso, tengo la acción autónoma de revisión en el artículo 96.494. Si yo quiero atacar una sentencia con autoridad de cosa juzgada, no puedo ir por la revocatoria in extremis, por más irrecurrible que sea esa resolución. ¿Sí? Necesariamente es una resolución irrecurrible en sentido formal y en sentido material. ¿Sí? Primero, porque ya no tengo recursos por el paso del tiempo, y segundo, que está consentida. Entonces, cuando yo quiera atacar una sentencia firme, ¿sí? No voy a ir con un recurso revocatorio. Tengo que hacer una acción autónoma de revisión. Supónganse una afiliación, el demandado no se presenta, 2, 3, no sé cuánto, 3 veces creo que el jugador lo llama que vayan a tomar muestra. No va la tercera vez, pedimos que se dicte sentencia en base a la resolución del 84, creo que. Se dicta sentencia y declaran la afiliación. Resulta ser que la persona vive en otra provincia, vuelve, se entera de que tiene un hijo. Hace el ADN, resulta que no es. ¿Qué hacemos? No podemos apelar esa sentencia, no podemos recurrir esa sentencia. ¿Qué hacemos? Una impugnación de que no hubo reconocimiento. Entonces, ese es un claro ejemplo de una acción autónoma de revisión. ¿Sí? Pues una sentencia ya está recontra firme porque tiene 1 año y medio, pero yo no soy el papá biológico. Se están vulnerando los derechos de ese niño y los míos. Así que bueno, como una sentencia firme no quiere decir, la sentencia firme es irrecurrible, pero en los términos del artículo irrecurribilidad hacia lo que decía al principio, que hay ciertas etapas del proceso que no se pueden recurrir, ¿sí? A eso es lo que está refiriéndose el artículo, ¿sí? Bien, pasando al tema apelación, y acá me quiero detener porque bueno, lo que veo en la práctica en la Cámara de Apelaciones es que eh, se actúa con cierta inercia en tribunales, ¿sí? Se actúa de la forma en la que así se hizo y así lo hacemos, porque así se hizo y así vamos, ¿sí? Todavía veo como que está costando un poco acomodarnos con la nueva legislación. Sí, todavía veo como que medio lento el proceso de que se ponga en marcha todo. Y si nosotros leemos la legislación es buenísima, sí, pero como que le falta entrar en marcha, falta que se aceiten un poco los mecanismos, ¿sí? Como generalmente, o sea, lo importante de la instancia recursiva es el recurso de apelación, porque la revocatoria me la decide el mismo juez que le dictó el decreto que le estoy atacando, ¿sí? Entonces, si yo entiendo que existe un error y le digo al juez, che, te equivocaste, es una cuestión medio humana, a veces está de decidir no reconocer nuestros errores, ¿sí? Entonces, generalmente las revocatorias, por lo que veo y que llega a versión, obviamente las revocatorias se resuelven con un lugar directamente. Entonces,
La vía importante que tenemos nosotros es el recurso de apelación. ¿Sí? Teniendo en cuenta que estamos o sea, estar en la instancia judicial significa plantear una pretensión que la parte contraria diga lo opuesto o relativamente distinto, que haya una tercera persona que tenga que decidir la cuestión, ya implica que nosotros sometemos esa pretensión al estudio del tercero, ¿sí? Que tiene una visión distinta a la que pueden tener las partes, una visión coincidente con alguna de las partes, o una visión medianamente parecida. Pero en definitiva nosotros tenemos que convencerlo al juez de que nos tiene que dar la razón, de que tiene que hacer lugar a nuestra pretensión. Si bien ahora también en el derecho de familia ya no el rol del juez ya no pasa por ser dirimente, ya no pasa por ser un árbitro que dice vos tenés razón o vos tenés razón, porque la misma dinámica del conflicto de familia hace que las cuestiones de familia muten de forma tan rápida que nunca podemos llegar a tener cuestiones definitivas de algunas cosas. Y como la problemática familiar también tiene muchas aristas, son los nenes, los alimentos, las visitas, el cuidado, todas esas cosas y la mala relación entre los cónyuges, y la plata, y la casa, entonces todas esas aristas hacen el conflicto familiar, la legislación y los nuevos paradigmas para el derecho de familia bregan por un juez como les decía, que ayude a las partes a resolver el conflicto, ¿sí? Como les decía, el rol del juez no tiene que decir, listo, blanco, vos ganaste, vos perdiste. Un reflejo de eso es el tema de costas. Ustedes vieron que ahora en los procesos de familia, por regla general, porque son por el orden, ¿sí? Ya no se habla de costas al vencido, al que pierde, porque estos nuevos paradigmas nos marcan que ahora el derecho de familia no hay una parte que gane y una parte que pierde, ¿sí? Sino que las dos partes tienen el problema, las partes lo someten a la jurisdicción y la jurisdicción tiene que intentar colaborar con ellos para la resolución del conflicto. Esa es la idea del nuevo juez. Entonces, a partir de eso, nosotros todavía tenemos el esquema en la cabeza de demanda, contestación 301, prueba, sentencia, y que el juez decida. Lo tenemos todavía. Y de hecho también para el juez está para decidir, no digo que no digo que el juez le tire la pelota a las partes y no decida la cuenta para tomar decisiones. Pero como les decía, tomar esas decisiones en miras de, como dice la legislación, pacificar el conflicto, ¿sí? Así que bueno, presentado nuestro caso, presentada nuestra pretensión, no porque el juez no tenga un rol dirimente, no por eso no lo tengo que convencer de las razones de mi pretensión, ¿se entiende? No por eso, no porque el juez no sea un juez que diga blanco o negro, yo le voy a poner, promuevo demanda por alimento porque el papá no paga. Si lo puedo hacer, perfecto, no hay problema. Pero si no consigo los resultados que quiero en el proceso es porque, bueno, tampoco fundé bien mi pretensión, tampoco hice tan bien mi parte. Lo mismo pasa con los recursos, ¿sí? Si yo obtengo una respuesta Si yo obtuve una respuesta que no era a mi entender satisfactoria y recurro, no se cortó. Ahí está. Les decía, si yo obtuve durante el trámite una respuesta que yo entiendo que no fue satisfactoria y recurro a una instancia superior para que se revise, también tengo que saber expresar los fundamentos que hacen a esa revisión. ¿Se entiende? Sí. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte, de la Corte Nacional, de que la expresión de agravios es claro en esto, ¿sí? Hay una figura un poco más adelante al respecto, o no sé si la saqué, perdón que me adelante cuando el tema de los agravios. Eh, eh, Hay que saber replicar, hay que saber desarmar la resolución, ¿sí? Porque si yo planteo, por decirle, les digo, una demanda por alimento, ¿sí? Y digo, son 3 pibes, necesito el 70% del sueldo, ¿sí? Contesta demanda el padre y dice, no, bueno, yo no puedo pasar el 70% de mi sueldo, pero la jurisprudencia de los tribunales es que por 3 hijos se paga el 45%, bueno, yo ofrezco el 45%. Lo más probable es que esa sentencia por los 3 chicos salga por el 45%. ¿Eso está fijando por 3 hijos? ¿45%? Por eso, por 3 chicos, 40, 45. No más que eso. Bueno, yo pedí el 70.
La sentencia sale por el 40-45, que es lo que razonablemente fijan para todos los expedientes, y yo apelo, ¿sí? Si yo apelo, y a esto quiero decir, no tengo que reiterar los argumentos que ya di en la demanda, pues si con la demanda ya no obtuve lo que quise, es muy difícil que reiterando esos argumentos la Cámara me dé la razón, ¿sí? Así que bueno, perdón que me haya adelantado. Como les decía también hace ratito, el tema de que la apelación es el remedio procesal más importante que tenemos, ¿sí? A la hora de interponer los recursos y a la hora de contestar los recursos, tenemos que tener estas tres cosas en cuenta, estas tres cosas que les marco, ¿sí? Plazo para interponer los recursos. Puede sonar muy tonto el tema del plazo, pero créanme que se presentan recursos de forma temporánea. Se presentan al séptimo día, al octavo día, al décimo día. El otro día la Cámara resolvió un recurso presentado un mes después. Imagínense un mes, 30 días, ¿eh? Así que tienen que tener en cuenta el plazo al interponer recurso. Como también tienen que tener en cuenta el plazo al momento de contestar el recurso, ¿sí? Porque ustedes tranquilamente le pueden decir en la contestación del recurso, che, lo metiste el octavo día, se te vencía el miércoles o el viernes, ¿sí? Así que, ¿qué mejor respuesta para un recurso decir temporario? No hace falta decir nada más, no hace falta que le desarmen los agravios a la contraparte. Así que como primera medida para tener en cuenta el plazo del recurso. Otra cuestión también a tener en cuenta es la personería. Hace ratito yo les decía que el sistema de recursos es del principio de legalidad. ¿Sí? No hay recurso si no está establecido por ley y esa ley va a establecer la forma, procedimiento, requisitos, etcétera, del recurso. ¿Sí? Una de las cuestiones a tener en cuenta con los recursos es la personería. ¿Por qué? Si yo no tengo personería, no puedo actuar en representación de otra persona. No solamente para el recurso, para cualquier petición. Si yo presento una demanda, o lo hago con poder, o con patrocinio, o con personería de urgencia, como gestor, como dice ahora el Código de Procedimiento. ¿Sí? Si yo la presento sin la firma de mi cliente en el poder o sin la firma de mi cliente en el patrocinio, voy a actuar como gestor. El juzgado va a decir, bueno, dale, te admito la demanda, ratificame gestiones. Si yo no ratifique gestiones, ¿qué pasa? Ese acto se cae. ¿Sí? Entonces, la doctrina y la jurisprudencia dice que si el acto procesal que tiene que tener la firma del cliente y la representación del cliente no la tiene, ese acto es inexistente. Ni siquiera es nulo, es inexistente. Entonces, si yo planteo mi recurso de apelación sin personería, lo más probable es que me vaya mal. Y lo mismo al momento de contestar, tengan en cuenta la personería. La Cámara declara, digo, no sé si un montón de recursos como inadmisibles, pero sigue declarando recursos inadmisibles por falta de personería. Y a nosotros cuando contestamos se nos pasa por completo. Y se nos pasa en el trámite también. ¿Sí? Así que teniendo en cuenta el tema, sí. No se puede ver, no podemos ver si es personería o no. ¿Cómo? No o sea, La contraparte que contestó, tenía que contestar, pero presentó sin la personería. Y al secretario se le pasó, pero justo como yo no puedo ver que él presentó sin el escrito, sin la personería indicada. claro, bueno, ahí fue error del secretario. Se supone que tenés que vincular, en el sistema tenés que vincular el escrito al proveído, para que se salte el escrito, quede como público y lo pueda ver la otra parte. Aún así, podés, obviamente vos vas a denunciar la falta de personalidad después, no la vas a denunciar antes, no vas a saber hasta que el escrito no esté público. A partir de ahí es que tenemos para denunciar la falta de personería, ¿sí? Pero digo, cuando a mí me corren vista del recurso, me corren traslado del recurso, se supone que yo ya puedo ver los recursos, si no, ¿cómo no lo contesto? Entonces, ahí es que tengo que denunciar de la falta de personería del recurso, ¿sí? Perdón, sí. Perdón, disculpame, me dicen que por el micrófono sí escucha a la gente del Zoom las preguntas. No sé si, no sé si anda. Así puede escuchar a la gente del Zoom, perdón. Me decías. Respecto de este tema, o sea, me he pasado a plantear excepciones de falta de legitimación
y directamente la Cámara ha pedido que se subsane el error, que se mejor formal, y se continuó con el recurso. Perdón, una excepción de falta de legitimación. Falta de personería. Bien, ¿en qué instancia la presentaste? En apelación. O sea, la Cuando parte, lo contesté, la parte presenta un recurso y vos interpones una excepción. la personería no tenía, Claro, pero estaba en el poder, no tenía poder. no entiendo cómo entraría la excepción ahí, pero la tendría. Sí, O también. sea, Sí. contesté que no tenía personería. Bien. No había personería porque el expediente de que le había tratado esto a la secretaria. Se le había pasado esto de que había pedido personería de urgencia, nunca había acreditado. Y te pregunto, ¿la Cámara ordenó subsanar la personería o el juzgado? Yo tengo un juzgado que subsane el error. O sea, el juzgado concedió el recurso, lo elevó, Sí. y la Cámara decidió que vuelva el recurso abajo para que le subsane la personería. Exacto. Y el abogado presenta un poder superior y se ratifica como si estuviera por ratificar la sala de familia. ¿Qué vocalía? No me acuerdo ahora de vocalía, pero sí me pasó esto y me sorprendió, no quise seguir su... Particularmente te digo, en la vocalía 5, si el recurso no es sin personería, no se devuelve. Inadmisible el recurso. No sé, pero me pasó en otra vocalía donde que se llegó a cabo. Sí puede pasar distinto, sí puede pasar que se interponga el recurso sin personería, que la parte lo conteste y el juzgado le diga, che, subsanara. Ahí es distinta la situación porque tengan en cuenta que el juzgado tiene las facultades saneadoras donde tiene que evitar este tipo de cuestiones. Así que el juzgado sí le puede decir, che, está sin personería subsanada. Sí. Pero bueno, me parece raro, como te digo, en la vocalía 5 el recurso sube sin personería, ya sea el patrocinio, porque se acuerdan que hasta hace poquito teníamos la declaración jurada de patrocinio. ¿Sí? Hay algunos abogados que por ahí seguían trabajando con eso cuando ya estaba derogado. Pero como te digo, si el recurso subía sin personería, se declaraba inadmisible, no se devolvía. Así que bueno, me parece medio raro. Pero bueno, sí. Sí, solo mi opinión, la excepción de falta de personalidad. No, por eso digo. Es una excepción que. Claro. Eso, por eso pensaba. Claro, pero yo también pensaba cómo entraba como excepción de falta de personería en el recurso. Yo no lo hubiese interpuesto directamente, sino que la denunciaba la personería ahí y pedía que se eleve como esté. No le iba a decir que lo subsane. Por eso no entendía cómo entraba la excepción ahí. Pero bueno, sí. O sea, forma de cada uno. No digo que esté mal lo que hizo la doctora, que esté bien lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno. Entonces les decía, nosotros para apelar tenemos que tener en cuenta el plazo en la personería y la apelabilidad de la resolución, cuestión que también tenemos que tener en cuenta a la hora de contestar, ¿sí? Y con lo que les decía hace rato, el mejor ejemplo de resoluciones inapelables son las medidas de prueba, ¿sí? Y nos pasa un montón de que nosotros en nuestra demanda o en nuestra contestación de demanda ofrecemos una batería de pruebas, porque bueno, duda, ¿no? No está mal ofrecer más pruebas de las que quizás necesite para forzar mi dicho, ¿sí? Pero el jugador, y no sé si esta práctica continúa todavía, como que somos reacios a abrir a prueba la cabeza y como que somos reacios a producir toda la prueba que se ofrece, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo digo, no, esta prueba es clave. Yo quiero que se haga este informe con la psicóloga del SIC del barrio tanto, y el jugador dice, no, yo no estimo necesaria esta prueba, el informe lo vamos a hacer con el equipo. No, jugador, esta prueba es clave porque la psicóloga del SIC lo conoce al nene. En materia de prueba, las resoluciones son inapelables. ¿Sí? Entonces, si yo apelo una resolución que es inapelable, ¿sí? Cuando contestemos la apelación también le podemos marcar eso a la contestación, diciendo, che, este recurso no puede caminar en una resolución que el código expresamente establece en el artículo, no sé, 317, que es inapelable, ¿sí? Así que, como les decía, al momento de interponer el recurso tengamos en cuenta estas cosas y al momento de contestarlas también. ¿Qué pasa muchas veces con los recursos de apelación? Cuando yo lo planteo, sostengo argumentos que ya sostuve, o cuando contesto el recurso, muchas veces leemos contestaciones defendiendo lo decretado, diciendo, no, el decreto está bien por esto, por esto, por esto.
Y nos olvidamos de que podemos atacar ese agravio, atacar ese recurso con la falta de personería, la falta de plazo, o la temporalidad, o la inapelabilidad de la resolución. Yo me mando a decir 5 párrafos de que está bien lo decretado por la jueza de que intervenga el equipo y la resolución es inapelable, o el recurso se debe presentar fuera de plazo. Así que eso es importante para tener en cuenta, ¿sí? Porque como les digo, nosotros interponemos el recurso defendiendo una postura en base a argumentos que quizás ya utilizamos, ¿sí? O a veces contestamos un recurso en base a argumentos que ya utilizamos, ¿sí? Supónganse, reducción de cuota alimentaria, ¿sí? Contestamos demanda, nos oponemos a la reducción de cuota alimentaria, sale la sentencia y hace lugar a la reducción de cuota alimentaria. Yo apelo. ¿Qué hago? Reitero los argumentos que puse en mi contestación de demanda. Entonces, si no me sirvieron las contestaciones, posiblemente no me sirvan después. Bien, lo que les decía hace ratito con el tema de los agravios. Es importante el tema de expresar agravios, porque los agravios son la razón de ser del recurso de apelación, ¿sí? Si no expreso agravios, ¿qué dice la jurisprudencia mayoritaria del Superior Tribunal y de la Cámara de Apelaciones, las salas civiles también? Si yo no expreso agravios, el recurso es una simple disconformidad con lo que me resolvieron, ¿sí? Ahora bien, ustedes me dirán, yo expreso agravios siempre en mi recurso y me los rebotan todo. Bueno, no les digo que esta sea la clave de que les hagan lugar a los recursos, pero nosotros tenemos que saber, al momento de expresar agravios, tenemos que saber detectar arbitrariedad en la resolución, incorrecta aplicación de la ley, una valoración de la prueba apartada de la realidad, ¿entienden? Eso sí me va a traer a mí grabado, eso sí me va a producir a mí un agravio, ¿sí? Ahora, si la sentencia, yo pedí una reducción de cuota alimentaria y no me hacen lugar, es lo que les decía hace rato, yo sometí una cuestión a resolución de una tercera persona, yo tenía que convencerlo al juez de que me haga lugar a la reducción de cuota, no logré convencerlo, entonces no voy a reiterar los argumentos, sino que tengo que expresar por qué esa resolución está mal y que amerite que la Cámara la dé vuelta, ¿se entiende? Entonces, expresar agravios es decir, acá hay violación de la ley, ¿sí? Se aplicó este artículo, no correspondía aplicar este artículo. Supónganse un ejemplo, una cuestión que se esté discutiendo referida a convivientes, que se le apliquen normas del divorcio en cuanto no sean compatibles, porque sabemos que lo del divorcio es aplicable a las uniones convivenciales, ¿sí? Entonces, supónganse que yo resuelva una cuestión de unión convivencial aplicando normas del divorcio que no son aplicables, ¿sí? Mala aplicación de la ley, incorrecta aplicación de la ley. Supónganse también lo que estaba pasando con el tema de los honorarios, no sabíamos si estaba vigente la 61.12, la 63.68, que ponemos. ¿Sí? No sé si hasta ahora siguen regulando con la 61.12. Ahí yo puedo decir, che, no, bueno, pará, estás aplicando otra ley. Y aplicar otra ley ya no hace falta mayor expresión de agravios. ¿Se entiende? Otra, como decía, incorrecta aplicación de la ley, aplicar normas que no corresponden, ¿sí? O también interpretar la norma de acuerdo a lo que el juez quiere decir. Porque también pasa que la norma establece un supuesto y a renglón seguido establece una condición específica para ese supuesto. Pero el juez dice, ah, no, yo me quedo con la primera parte, que es la que me conviene a los fines de acomodar esta resolución, ¿sí? Otra cuestión también, como les decía, es la incorrecta valoración de las pruebas. El informe dice esto, y usted lo interpreta, supónganse, lo que pasa siempre en los regímenes comunicacionales, ¿sí? Los informes del equipo surgen que el padre presenta, no sé, rasgos psicopáticos, está saliendo de un proceso de consumo problemático de sustancias, estuvo preso, obviamente esa mamá va a decir, bueno, che, no sé si quiero que la haga en las condiciones que vos querés, pongamos otras condiciones. Evaluación del equipo interdisciplinario, el equipo interdisciplinario hace su informe y el juez toma un párrafo aislado del informe, ¿sí? O supónganse, en las filiaciones, la filiación le sale 99,99999 y que el juez diga, no, bueno, pero no da 100. Entonces yo no sé si lo puedo declarar padre, porque no da 100 el informe del laboratorio. Esa resolución, bueno, ¿qué me van a decir al juez? Mire, señor juez, está apreciando mal la prueba, que ¿cómo? No le va a salir nunca 100% un ADN, no sé. Pero bueno, a eso me refiero con incorrecta valoración de las pruebas. Sí.
Quería hacer una pregunta. Nos está pasando a los letrados, nos están regulando los honorarios, aplicando normativa del Código Civil. ¿Y qué remedio procesal podemos utilizar? Porque claramente, si es una sentencia, ya nos vamos a una apelación, pero me pasó estar 8 meses esperando que la Cámara diga que no corresponde, en un caso concreto, aplicar el 730, por ejemplo. ¿Qué remedio procesal tenemos nosotros? Porque están mermando demasiado los honorarios en base a esos dos artículos, el 1255 y el 730. Bueno, no sé en todos los fueros, no sé en todos los fueros qué postura adoptaron los distintos jueces, pero sí veo que en familia hay una tendencia a morigerar los honorarios bajo esta postura de no guarda relación la labor desarrollada con lo efectivamente, el resultado efectivamente obtenido. Bueno, si mi visión particular personal, si el juez es el encargado de merituar la labor profesional en base a lo que establece la norma, la profesionalidad, por decirlo de alguna forma, del abogado, y evalúa que ese trabajo debe remunerarse de esa manera, se supone que va a ser su regulación de honorarios medianamente fundada. ¿Sí? La ley establece que no basta citar artículos para regular honorarios. ¿Sí? Precisamente la ley de honorarios dice que no se puede aplicar normativa de código, ya hay una prohibición de aplicar normativa de código civil. Por eso, no sé si se puede plantear No, directamente. a lo que quería llegar es, en tanto y en cuanto el juez estime a este trabajo le corresponde esta retribución en base, o sea, hacer el encuadre, actuación profesional, derecho aplicable, llego a este resultado. Y en tanto esa triangulación, digamos, esté fundada, puede ser que el juez diga, bueno, para mí no le puedo regular 4 millones de pesos, por esto te regulo 1,5 millones. Pero como digo, en tanto esté fundada, me parece que, bueno, vos la podés apelar. Ahora, si ¿qué pasa siempre? Por citar artículos no son aplicables. Ahora, puede pasar también que ya quede el speech armado al momento de regular un horario, ¿sí? Por decirte, alimento, artículo tanto, tanto y tanto, tanto, artículo tanto y tanto del Código Civil. Ya quedó armado el modelo de regulación. Pero digo, vos podés decir, no, acá no es aplicable el 730, acá no es aplicable el 255, sí, lo puedes hacer. Así que lo digo, pero tengo que irme en apelación. Pero bueno. ¿Puedo plantear una revocatoria extrema en ese caso? ¿Una sentencia o tengo que irme en apelación? No, si es una sentencia ya está firme, ¿no? No, si no. Y no contra la sentencia, no, porque la sentencia es conclusión de un proceso en el que hubo su transacción, así que queda apelación. Pero digo, tenés que después demostrar que esa incorrecta aplicación de la ley te causa un gravamen. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer la Cámara también? Decir, no, bueno, la fundamentación que hizo el juzgado al momento de regular se condice con la actuación realizada por la abogada, porque como les decía hace rato, es someter la cuestión al criterio de una tercera persona. ¿Sí? Entonces, por decirte, el 730 establece que no se puede superar el 25% del monto del juicio interhonorario. ¿Sí? Si el juicio no tiene monto, no correspondería al 730. Claro, entonces por eso digo, habría que ver el caso en particular, de acuerdo al expediente y la actuación profesional hecha, la normativa que te utilice el juez. ¿Sí? También pasa muchas veces que se presenta un abogado, en el medio del proceso se va, no pide nunca la regulación de honorario, continúa otro abogado que lo termine y le regula el honorario a él, a ese abogado o abogada, como si hubiese sido una única representación. Se aviva el primer abogado que le revocaron el poder y dijo, che, no me regulas el honorario. Y le regulan como una participación independiente, cuando en realidad como representó a la misma parte, tendría que prorratearse esa participación. ¿Sí? Entonces, bueno, se presentan esas cuestiones con la regulación del horario. Se aplica mal la norma, se aplica mal la ley y, como te decía, queda sometido a criterios del juez. Pero bueno, como les decía hace rato, sí. Pero, ¿qué pasa si los honorarios que regularon a la doctora están por debajo del mínimo? ¿Sí? Por ejemplo, habla del 730. Pongamos un ejecutivo por la sentencia de pesos. Regularon 20.000 y 15.000 a la doctora, 20.000 y 15.000 al demandado. Porque el 730
Es Sí, regulación. y en 730 no es ni aplicable, no llegas al mínimo con el capital reclamado. No. El 23 pesos a la factura y el 70% dio 15 mil. No, bueno, primero, mi criterio, yo no soy juez, yo no regulo el horario para decirte, bueno, yo hago esto. Por eso te decía, no sé los diferentes criterios que tienen los distintos jueces y los distintos fueros. No sé, no sé si para un juez civil y comercial, más acostumbrado quizá a números, la actuación de profesional debe remunerarse de otra forma que con respecto a familia, que son cuestiones personales, como te digo, no lo sé. Pero bueno, hay fallos del Superior Tribunal de que los mínimos son mínimos y sin embargo se sigue regulando por debajo de los mínimos. Pero bueno, como te decía, es que una persona valúe tu actuación conforme a la norma y la actitud desplegada, ¿sí? Que lo que hicimos en el expediente. No, pasó en la apelación por honorario, abogados que presentaban demandas y demandas por alimentos sencillas, no eran obras jurídicas que voy a poner, una demanda por alimentos que sean más común que tenemos, no digo que sea como los expedientes difíciles de los alimentos. Una demanda por alimentos no llegó a correr el traslado porque le revocaron el poder, continuó otro abogado, le regularon honorarios al primer abogado, bien, mínimos, porque la actuación había sido ni siquiera completó una etapa porque no llegó ni a, no llegó ni a tramitar, ni a correr traslado de ese abogado, y pretendía el mismo, creo que eran 15 UMA los elementos. Quería 15 UMA. Entonces, bueno, pues, ¿qué puede pensar en con ese abogado? No corrió traslado de la demanda, no presentó los oficios para abrir la cuenta, porque lo revocaron al poder y 15 UMA. Entonces, bueno, hay que ver el caso en particular. No defiendo la postura de los jueces, tampoco entiendo la postura de los jueces y también entiendo su postura. Yo vivo de esto. O sea, no cobro un sueldo, yo también vivo de mis clientes, digamos, los clientes los honorarios tienen carácter alimentario, eso lo dice la ley, a eso me refería. No es que vivo de mis clientes, eso no mal, perdón. Me refería al carácter alimentario de los honorarios. Pero bueno, como te digo, no deja de ser el criterio de una persona sobre la evaluación de tu actividad profesional. Pero bueno, sí, todavía pasa de que se regule por debajo de los mínimos. Y bien, volviendo a esto que les decía de los agravios. Los agravios, expresar agravios, ¿sí? En lo que es apelación, es decir, la resolución me causa agravio, ¿sí? La incorrecta valoración de la norma trae este resultado y marcar el resultado, especificar el resultado y detallar cuál es el resultado disvalioso que me produce, ¿sí? Supónganse en una afiliación, en una demanda de daños y perjuicios por falta de reconocimiento, ¿sí? Por decirle, la jurisprudencia establece que el daño moral se presume, que el solo hecho de la falta de reconocimiento ya genera un resarcimiento moral, ¿sí? Bueno, el juzgado me rechaza la demanda, me rechaza la indemnización. Yo creo que tengo derecho, se me generó un agravio por la incorrecta valoración de la prueba. ¿Sí? El juez valoró la prueba arbitrariamente, digo yo, no tuvo en consideración estos puntos del informe, esta prueba, este testimonial, la foto, y me rechaza la demanda. Expresar agravios es decir, esta incorrecta o esta inadecuada valoración de la prueba me genera este perjuicio y detallarlo, ¿sí? Bueno, el daño moral se presume en esta instancia, pero bueno, el ejemplo era por el rechazo de la demanda. Y especificar cuál es el daño que le causa la resolución, ¿sí? Que se haya aplicado esta norma me causa este daño. Me regulan menos honorarios por aplicar el 730, me está mermando honorarios cuando es una norma que no tendría que ser aplicada en el caso concreto, ¿sí? Cuando usted tiene por bueno al papá, cuando el informe dice esto, me genera este gravamen porque le expone a la niña, niño o adolescente a un papá, mamá, tía, violento, etc. Entonces es marcar el error, lo que nosotros estimamos el error en la resolución, detectarlo, marcarlo y trasladarlo a un perjuicio específico y concreto que sufra la parte. ¿Y por qué les marco esto? Porque nosotros cuando recurrimos ponemos la resolución violenta el interés superior del menor. Y el juez, la resolución puso, en función del interés superior del menor, resuelvo esto. Entonces,
¿Quién lo violentó? ¿La sentencia cuando lo tuvo en cuenta al momento de fallar al interés superior? ¿O yo en el recurso criticando esa sentencia? Entonces, citar artículos, citar normas, citar principios, no alcanzan para generar un grano, ¿sí? Hace poquito tuvimos un expediente en que corrieron traslado, ¿sí? La parte de contexto demanda, ¿sí? Bueno, vicisitud del expediente, la cuestión es que la parte después se quejó de que no pudo contestar demanda bien, que se vulneraba el derecho de defensa del artículo 18 y 19 de la Constitución. No había contexto demanda. Entonces, tengo que tener un perjuicio concreto. No basta con decir se vulneró el artículo 18 de la Constitución Nacional, se vulneró el artículo 532 del Código Civil. Si no digo cómo en la realidad, ¿sí? Entonces eso, ténganlo en cuenta. No alcanza con citar principios, no alcanza con decir no el interés superior del menor se ve vulnerado con esta resolución. Un claro ejemplo, ¿sí? Régimen comunicacional. No sé si los juzgados siguen haciendo la misma martes, jueves y sábado de por medio. ¿Sí? Bueno, y el papá dice no apelo, porque en realidad yo necesito el lunes con el video. ¿Y qué le va a decir a la Cámara? ¿Dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio? Ahora, si me dicen que le rechazaron la demanda, bueno, ahí sí, hay un perjuicio, se están vulnerando los derechos del menor a tener contacto con el progenitor, se están vulnerando los derechos del progenitor a tener contacto con el hijo, la vinculación, la socioafectividad, etcétera, etcétera. Distinto a decir, no, bueno, yo los lunes no puedo, entonces por eso pedí los martes. ¿Sí? Entonces a eso es a lo que me refiero con agravio. ¿Sí? Un perjuicio real, concreto y mostrárselo a la Cámara. ¿Sí? Bueno, estas son cuestiones formales que no vienen del caso, ¿sí? Pero bueno, pasa, esto lo marco porque hubo algunos casos en que la parte apelaba, ¿sí? La contraparte contestaba el recurso, concedía la apelación y la parte que contestó el recurso decía, che, no, pará, ¿por qué conceder el recurso? Lo tenés, desestimarlo al recurso, no tenés que concederlo. Le rechazan esa pretensión porque la Cámara es la que tiene que resolver, entonces ordenan la elevación del recurso, apelación contra esa elevación. No se puede, ¿sí? El decreto que concede y que eleva la apelación es inapelable, ¿sí? Bien. Por lo mismo, la providencia que deniega la apelación es inapelable, ¿sí? Si yo presento un recurso de apelación contra una resolución, supónganse, inapelable, o por el plazo, o por la personería, sin personería, el juzgado me desestima la apelación, yo no puedo apelar ese decreto. Ahí se me abre la vía de la queja, ¿sí? Bien. Elevado el expediente en apelación, la Cámara lo resuelve y si decide, pues, revocar o anular el fallo. ¿Cuándo va a anular el fallo la Cámara de Apelaciones? Cuando la parte no haya planteado, ¿sí? Lo que le dije al principio de congruencia, la Cámara no puede resolver sobre cuestiones que no hayan planteado las partes en su recurso, ¿sí? Así que si ustedes apelaron, salvo que sea una nulidad manifiesta y declarable de oficio, el juzgado no la va a declarar, ¿sí? Salvo una nulidad patente y manifiesta y de oficio, la Cámara no la decreta. Entonces, la Cámara va a anular si ustedes plantearon la nulidad. Y acuérdense eso también, al momento de interponer el recurso de nulidad, de apelación, yo puedo salvar las nulidades. Sí, cosa también que se me pasa por alto y a veces el expediente está mal llevado y hay una nulidad patente, una notificación defectuosa. Ahora pasó, el Código de Procedimiento establece que en las ejecuciones de honorarios, las ejecuciones de sentencia, el mandamiento puede salir vía notificación digital al domicilio legal constituido por la parte del expediente principal. ¿Cómo? Pero digo, puedo mandar la notificación al domicilio legal constituido, ¿sí? El domicilio legal constituido es el domicilio del abogado. No le salía el mandamiento a la parte. Bueno, se presentó un caso en que se decretó el mandamiento, salió vía cédula al abogado que tenía la representación de la parte, el abogado contestó, yo era patrocinante, no lo volví a ver nunca más, declino la notificación, el juzgado dijo, téngase presente, siguieron con el trámite, sale la sentencia, no creo que no salió la sentencia, pero bueno,
Se presenta después el ejecutado diciendo, che, librame el mandamiento. La cámara, el juzgado le puso no, por principio de eventualidad tendría que haber contestado ahora, salió la sentencia. Apeló el ejecutado y dijo, che, esto es nulo. El acto por el cual me tienen que imponer a mí la ejecución es el mandamiento de tránsito y remate. Sin mandamiento de tránsito y remate, ¿qué excepciones? ¿De qué me defiendo yo? ¿De qué principio de eventualidad me tendría que haber defendido? O sea, ¿por qué por el principio de eventualidad me tendría que haber defendido de algo que no sé que se me ejecuta? Hizo valer la nulidad ahí y la Cámara hizo lugar a la nulidad. Y retrotrajo todo el expediente hasta que se presenta la parte y le ordena que se haga el mandamiento. ¿Sí? No. En el recurso de apelación planteó la nulidad. Apeló la sentencia e hizo valer esa nulidad. Ahí dijo, violación del derecho de defensa, artículo tanto, ¿cómo se produjo esa violación? Así. Relató los antecedentes de la causa y dijo, la apropiación se produjo acá. No me saca el mandamiento, me tiene por decaído un derecho cuando no estaba debidamente emplazado, ahí se vulnera el derecho. Pero bueno, como les digo, la Cámara puede anular en tanto nosotros hagamos valer la nulidad. ¿Sí? Y bueno, eventualmente, haciendo lugar al recurso, la Cámara puede dictar una nueva resolución u, eventualmente, ordenar que el subrogante dicte una nueva resolución, pero esto en el caso de que se decretó la nulidad. Se supone que si yo apelo, para que la instancia superior revise y para que la instancia superior decida, ¿sí? No es lo ideal que la Cámara devuelva para que vuelvan a fallar, ¿sí? Postura que por ahí no sé si llegaron a leer, el Superior Tribunal tenía algunos fallos, ¿sí? Si hay que apreciar prueba, bueno, para esto le corresponde al juez de grado, devolvemos el expediente para que el juez de grado vuelva a fallar. Bueno, y la Cámara tiene la postura de que la Cámara es la que tiene que fallar, para eso está sometido el expediente de la Cámara, ¿sí? Así que la única posibilidad de que la Cámara devuelva el expediente para un nuevo fallo es que se haya planteado la nulidad, pero no en cualquier etapa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que les mencionaba recién, en que la nulidad está al principio del expediente, la Cámara no puede resolver el fondo de la cuestión, porque ahí el ejecutado tiene que, puede poner excepciones, podrá cuestionar la planilla, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hay un caso de nulidad, ¿sí? Y llegamos a la sentencia y hay una nulidad, y se hace valer esa nulidad en la apelación, la Cámara, haciendo lugar al recurso, va a devolver para que vaya al subrogante. ¿Y por qué va al subrogante? Porque ya hubo un juez que emitió una resolución. Ya hubo un juez que dijo, no, bueno, para mí esto se resuelve de esta forma. Entonces, ¿qué sentido tiene volver a someter ese caso al mismo juez que ya preopinó? Y digo preopinó porque esa opinión ya no es válida por la nulidad. ¿Siguen? ¿Sí? Bien. La queja. Como les había dicho hace rato, no varió el tema de la queja, los principios que inspiran la queja, pero sí varió la interposición del recurso de queja, ¿sí? La queja se presenta ahora directamente ante la Cámara, ¿sí? Antes yo presentaba la queja ante el mismo juzgado que me desestimó el recurso, ¿sí? El juzgado tenía que elevarle un informe a la Cámara de por qué desestimó el recurso y elevaba la queja. Y la Cámara lo que tenía que resolver era si el recurso estuvo bien o mal denegado. ¿Sí? Bueno, como les digo acá, en el contenido, acá yo no tengo que mostrar agravios, acá yo no tengo que recurrir a agravios, no tengo que decir, che, bueno, acá me causa un perjuicio concreto esta resolución, porque el perjuicio concreto que me causó la resolución yo ya lo planteé en la apelación que no me admitieron, ¿sí? Acá yo lo que tengo que decirle al juzgado es, te equivocaste, o en el plazo, en la personería o en la apelabilidad de la resolución. Que esos son los motivos por los cuales a mí me denegarían el recurso de apelación, me lo desestimarían abajo. ¿Sí? No, metí el recurso de apelación al sexto día, pasadas las 2 primeras horas. O así, queja por apelación denegada y dice, che, no, pará. Están mal contados los plazos porque el 29 de agosto fui hoy por el se lo metí en el 15. Perfecto. Presentaste la apelación, no tenías personería, desestimada la apelación. No, mire, Cámara, la carta poder estaba en el escrito número tanto, el juzgado se le pasó de largo, ¿sí? Bueno, me siguen. Básicamente los recursos, los elementos que yo les decía hace rato,
personería, plazo y apelabilidad son los que va a controlar el juzgado al momento de ver si mi apelación es admitida o no. Entonces, eso es lo que después tengo que presentar yo en la queja, ¿sí? Que el juzgado se equivocó en no concederme la apelación, tomar los plazos, o que la resolución sí era apelable, o que sí tuve la personería, ¿sí? Lo que les pongo, lo que les marco yo ahí con los fundamentos fácticos y jurídicos es lo mismo que yo les decía con respecto a la revocatoria. Sí, puede ser, por ejemplo, sí, un fundamento fáctico esto de que no vieron la carta poder que ya estaba agregada en el expediente, ¿sí? Se les pasó por de largo el escrito tanto en el que yo les contaba la carta. ¿Sí? O los fundamentos jurídicos, lo que les decía recién. No tuvieron en cuenta la resolución número tanto del Superior Tribunal de Justicia que declaraba inhábil el 29 de agosto y en virtud de eso me costaron los plazos. ¿Sí? Así que bueno, básicamente acá lo que tengo que expresar yo son fundamentos. Tengo que marcarle a la Cámara el error del juzgado. Ahora bien, lo que les decía, esto no lo puse en la filmina, pero lo que está, lo nuevo del recurso de queja en el Código de Procedimiento Civil es lo que decía. Ahora se presenta directamente a la Cámara. ¿Sí? Y establece el código una serie de requisitos, ¿sí? Tengo que presentar copia de la resolución que apelo, la cédula, ¿sí? ¿Y por qué se presenta ahora directamente ante la Cámara? Volviendo al principio, la legislación establece los principios de celeridad, de economía procesal, el principio de los efectos no suspensivos de los recursos, que quiere decir, presento una apelación, sí o sí va a ir con efecto no suspensivo, el trámite tiene que seguir. Si yo te deniego la apelación, yo sigo con el trámite. Entonces, ¿qué sentido tiene meterle más trámite al mismo juzgado que ya me dijo, no, esta apelación no va? Por eso ahora, con un buen criterio, la legislación marca que la queja va a la Cámara, directamente a la Cámara. Cosa de que abajo el juzgado, ya te desestimé la apelación, yo puedo seguir con el trámite. Eventualmente la Cámara me dirá, no, bueno, emitirle la apelación, pero bueno, aún así tengo los efectos no suspensivos, ¿sí? Así que con buen criterio, como les decía, la legislación marca que ahora la queja se presenta ante la Cámara directamente. ¿Sí? Presentamos la queja, ¿sí? No se sustancia, ¿sí? No piden traslado de la queja, recibe la Cámara la queja y la tiene que resolver. ¿Sí? Obviamente va a integrar el tribunal, se va a poner conocimiento de eso y resuelve la queja. Y la queja se va a expedir sobre la procedencia, la admisibilidad o la inadmisibilidad del recurso, no sobre la procedencia. ¿Sí? La Cámara se expide y dice, no, si le contaron mal los plazos, el recurso está presentado en término, vuelva. ¿Qué hace el juzgado? El procedimiento de la apelación. Acá el juzgado ya no puede decir, no, están mal los plazos. La Cámara ya le dijo, está en término, admitido. Entonces el juzgado lo que tiene que hacer ahí abajo, por el traslado, concedería el valor, ¿sí? Bien, pasando a la parte especial y a las cuestiones específicas del Código de Procedimiento de Familia, como les decía al principio, la base de los recursos son los códigos del Código de Procedimiento Civil y Comercial. ¿Sí? No hay recursos específicos en el Código de Procedimiento de Familia. Los recursos que hay son los que tenemos en el 32, bueno, por ahí, desde la revocatoria, ¿sí? Pero bien, ¿qué particularidades tenemos ahora con respecto al procedimiento de familia? El artículo 1 del Código de Procedimiento de Familia nos dice que en subsidios son aplicables las reglas del Código Procesal Civil. ¿Qué quiere decir? Ustedes habrán visto que el Código de Procedimiento de Familia tiene la primera parte, principios, deberes de los jueces, competencia, y después pasamos a costas, qué sé yo, y pasamos a los procesos específicos. ¿Sí? El Código Procesal de Familia no se detiene en plazo, personería, tercería, incidente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo general está en el Código Civil, en el procesal civil. ¿Sí? Entonces, bueno, en este ida y vuelta que hay entre el Código de Procedimiento de Familia y el Código Procesal Civil, el Código de Familia nos dice que los procedimientos de familia por regla son abreviados, salvo los procesos especiales que tenemos después. La interdicción por prodigalidad, las intervenciones involuntarias, régimen comunicacional, etc. Proceso, regla genérica en familia es abreviado. Entonces no tenemos que ir al Código de Procedimiento Civil y Comercial. El Código del CPC, ¿qué nos dice? Solamente son apelables la sentencia o la interlocutora que ponga fin al proceso. Por regla general. En el abreviado solamente
puede apelar la definitiva o la introductoria que forma el proceso. Entonces, bueno, hay que ver ahora si el juzgado trabaja el abreviado hasta la sentencia, o si admite la posibilidad de que se apele en el durante. Pero bueno, no sé si los expedientes viejos de antes del Código de Procedimiento lo están readecuando a la nueva legislación de oficio a pedido de parte, o si no lo están haciendo. Pero bueno, readecuándose los procedimientos a la nueva legislación, se supone que ya perdemos la posibilidad de apelar el del durante. Y nos va a quedar solamente la instancia de la apelación en la sentencia definitiva. Ahora bien, por las particularidades de las relaciones de familia, por las particularidades de los expedientes de familia, nosotros tenemos la posibilidad de que el juez haga los ajustes necesarios para propender a la integridad de los derechos de las personas involucradas, ¿sí? La flexibilidad de las formas. Nosotros en el fuero de familia no somos tan estrictos con las formas con respecto a lo civil y comercial, ¿sí? Se permite cierta laxitud en el procedimiento de familia, y esto es algo que viene de hace rato. El mejor ejemplo de eso es los procesos sumarísimos antes del código de SNOPE. El procedimiento sumarísimo estaba previsto demanda, y en la audiencia se contestaba la demanda, se corría el traslado de los hechos nuevos, se resolvía todo en la audiencia, y no pasó nunca. Terminábamos contestando por escrito, contestando el 301 por escrito, no se verá la prueba nunca. Bueno, con la idea de que una nueva legislación entre en vigencia y se aplique realmente con el espíritu para el cual fue creada, y no se tergiverse y se haga como se estaba haciendo antes, bueno, el procedimiento abreviado establece de que vamos a ir, por decirlo de alguna forma, más rápido con esto de que solamente es apelable la sentencia definitiva. ¿Sí? Así que bueno, salvo eso, y salvo, como les decía, la posibilidad de atenuar estas formas y ante lo que yo puedo considerar una injusticia en el medio del proceso, yo creo que sí se tendría que permitir la posibilidad de que la parte apele en el durante del proceso. Pero bueno, también teniendo presente qué es lo que yo puedo apelar en el durante, ¿sí? Y el tenor de cómo yo apele, ¿sí? Porque la idea del procedimiento abreviado y que no se pueda apelar es evitar lo que decía el artículo 225 de los recursos por recursos. Antes, cuando teníamos el tribunal de familia, había algunos expedientes en particular, por la particularidad del trámite, que eran reclamos del cuerpo por todo. Se terminaban llevando por resoluciones interlocutores del tribunal. Tendría que haber tenido un presidente de trámite que lo lleve. Pero bueno, esa es la regla. Yo creo que en el fuero de familia deberíamos ser un poco más flexibles y permitir las apelaciones en el durante. Hay veces que en el durante se nos cometen errores, y en el durante podemos meter la pata y eso amerita un recurso. Sí, sí, sí. Pero permite el micrófono, así te escuchan los dos. Accesorias que eran el 20% si era ajustado, el 25% si era no ajustado. ¿Sabes? El salario mínimo vital. Por un error, ponen directamente el 25 como si no fuera ajustado, como yo había dado cuenta de que trabajaba en relación de dependencia. Entonces, a una aclaratoria, la convierten, porque yo sí pongo fundamentación, en una revocatoria y le hacen lugar a que se haga sobre el sueldo registrado y el informe de ANSES. El informe de ANSES surge un corte bruto, nunca aclara el precio sobre el bruto, sobre el neto, pero yo consulté y me ocurre que sea sobre el neto. Entonces, del informe que es posterior a la sentencia y antes de que quede firme, surge un informe de ANSES que tenía un sueldo bruto más alto que el salario mínimo y un sueldo neto más bajo que el salario mínimo. Entonces yo planteo una revocatoria in extremis, que en este caso, justamente por el importe que se iba a tomar en cuenta, que era el salario, podía llegar a ser más bajo, no así si era el bruto, y lo dejan sobre el neto. O sea que el parámetro que se toma de poner un porcentaje más alto del salario sobre el salario mínimo es la idea de que el salario mínimo va a ser más bajo que el registrado. Bueno, la cuestión que quedó, está pendiente eso,
en el caso se gravamen, porque termina con un importe mucho más bajo que si le pusiera el salario mínimo, porque lo hace sobre neto. Pensaban aclararlo porque el agravio es irreparable para la niña en este caso. Porque no puede ella esperar hasta que la sentencia llegue definitiva cuando la necesidad del alimentamiento es actual y la mejora debería ser actual. Y fue algo que fue sobre la revocatoria del crimen, no se pudo, evidentemente fue algo que pasó. Sí, pensé en hacer que, como decía, de acercarme, de turnar, para ir a esas cosas del básico, con la revocatoria del crimen, procede de oficio, capaz que pensaba, digo, bueno, sobre esta revocatoria del crimen y darse cuenta que hubo un error y volver a revocarla. O ¿Y te rebotaron la revocatoria? la revocatoria en extremo sí, pero termina disponiendo el monto más bajo que el salario mínimo. Y a esta es la que pretendo apelar. Ahora, teniendo en cuenta que vos me decís, y esto era igual una duda que más nada venía, teniendo en cuenta el tiempo que demora la resolver la investigación, vos recomendabas conveniente apelar, más allá de que, bueno, me puedan retocar, porque puedo decir, no correspondería, porque no es definitiva, pero no similar, pero sigue causando la o me conviene ir a la audiencia y... Mira, ¿qué te puedo decir? Primero, el tema de si, o sea, yo les puedo decir qué puede pasar, qué puede haber en el expediente. Ustedes decidirán, se apelan, ustedes están metidos en el expediente. Si yo de oído puedo decirte algo, pero siendo vos parte, lo conoces mejor que yo al expediente como para saber qué decisión tomar al respecto. Pero, ¿qué te puedo decir? Es una cuota provisoria. Y como tal, hay jurisprudencia de que las cuotas provisorias son revisables. Vos el gravamen lo vas a tener con la sentencia. En tanto provisoria, vos tenés todavía parte del proceso para pelear la cuota. Por eso es que las cuotas provisorias es difícil dar la vuelta en una apelación. Porque no sé en qué etapa estás del proceso, pero si Pero te... teniendo en cuenta la manifiesto, digamos, manifiesto de justo. Te digo, es lo que te hablaba hace rato con la revocatoria. El decreto tiene un error, contiene un razonamiento que no se ajusta a las leyes de la lógica, por decirlo de alguna forma, y me causa un perjuicio. Perfecto. Yo lo planteo. ¿Sí? El juzgado puede decir, no, bueno, yo no considero que tenga un error susceptible de reparación. Eso le cabe la parte. Pero como te digo, si todavía te queda proceso para pelear la cuota, el juzgado te va a decir la vía. Porque la procedencia del recurso de apelación, como dice el artículo, resoluciones que causen un gravamen que no pueda hacerse reparado después. No tengo otra instancia, no tengo otra vía para reparar ese gravamen más que la apelación. En el caso que me decís, tenés la vía porque tenés un trámite del expediente todavía. La demanda hasta una sentencia definitiva o en el mejor caso, al cuánto tiempo está pasando la audiencia, cuánto tiempo. No, bien, mira, yo no estoy en primera instancia, no sé los tiempos para fijar la audiencia, la verdad, no sé. No sé qué calendario está manejando el juzgado. Sí sé que pasa el tiempo y cada vez son más las causas que ingresan, así que los calendarios deben estar más apretados. También ten en cuenta que hay 2 juzgados vacantes con jueces habilitados, entonces, bueno, hay demora, es real eso. No sé qué fecha entre la demanda y la fijación de la audiencia hay, contestación, en realidad, claro, no sé los tiempos, no sé. ¿Puedes decir que la apelación está resolviendo la persona a las apelaciones? No, yo no dije eso. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, dependiendo qué se apele, requiere más o menos estudio de la apelación, también depende de otras cosas, excusaciones, recusaciones, si hay que habilitar tercer vocal, si no hay que habilitar tercer vocal, si tiene que intervenir el defensor de menores o no. Hay cuestiones que pueden hacer que se demoren más o menos un expediente, pero la Cámara generalmente no demora mucho en resolverlo. Me animo a decirte que sí, quizás no mucho más que eso y la Cámara saca el expediente. Pero bueno, también sujeto, como te digo, a días hábiles, cosas. Pero bueno, concretamente lo que me preguntaba, yo mira, te diría, una cuota provisoria no vas a tener mayores resultados. No creo que te den vuelta en apelaciones.
Sí, no creo que te la incremente. Salvo que me diga, no sé, el chiquito tiene estos requerimientos específicos de cuota alimentaria y vos me enfocaste esto. A lo sumo la cámara podría decir, bueno, te la ajustamos un poquito, pero como te digo, no deja de ser una vía inapropiada en tanto apelación está pensado y diseñado cuando yo no tengo otra instancia para reparar el perjuicio. Cuando no tengo otra herramienta, para eso es que se establecen los recursos. Cuando no tengo otra instancia, otra vía más que la recursiva. ¿Sí? Entonces, si vos todavía podés pelear en el expediente y que es materia de, no sé si contestó o no demanda. Bueno, quizás se allana, quizás dice, no, bueno, si yo ofrezco el 30. Entonces, por eso te digo que sería prematuro apelar también. Bueno, ¿sí? Bien, y perdón, esto le quería, no sé si lo dije, pero se me vino a la cabeza por el tema de los agravios. No sé si lo dije, nosotros generalmente armamos el recurso y al último decimos el subsidio a apelo. ¿Se lo dije o no? El tema de cuando hagamos la revocación, si vamos a hacer una revocatoria con apelación de subsidio, hagamos la revocatoria y en el mismo escrito hagamos la apelación. Porque como les decía hace rato, son dos cuestiones relacionadas, pero un poco distintas. Entonces, si yo meto la revocatoria y el subsidio a apelo, no expresé nunca agravio, perdí esa apelación. Sí, eso es lo que, no sé si lo había dicho. Revocatoria en subsidio, revocatoria, apelación en subsidio. No en una línea, subsidio a apelo. Perdón, para eso se me viene así a la cabeza. Bien, en cuestiones específicas de familia, ¿sí? El código establece que las medidas de prueba son inapelables. Ya, de una vez por todas lo dice, medidas de prueba no se apelan, ¿sí? Y ya, bueno, pasamos a las cuestiones específicas. El código establece algunas, algún tipo de trámite, ¿sí? Están las determinaciones de capacidad jurídica y al renglón seguido están las habilitaciones, ¿sí? Las autorizaciones para contraer matrimonio. Yo les digo la verdad, yo llevo en el Poder Judicial 10 años, 9 años. Nunca vi una autorización para contraer matrimonio. Pero la verdad no vi todavía tampoco en 10 años un proceso de inhabilitación por prodigalidad. Y que también lo pienso, no deja de ser un proceso de restricción a la capacidad jurídica, pero está planteado separado, pero bueno, perdón, disquisiciones que tenía. Hay algunas cuestiones como los plazos para el código al establecer ya los procedimientos específicos, cada uno de los procedimientos específicos establece el tema recursos en cada proceso específico. Me parece que, bueno, no amerita mayor cuestión porque, bueno, vamos a determinación de capacidad jurídica, ahí me dice qué es apelable y el plazo genérico de 5 días, pero bueno, mis cuestiones específicas son plazos menores. Pero bueno, sí me parece importante este tema de los alimentos porque es uno de los juicios que más hay, si no el que más hay en los tribunales. Sí, me parece que es como, no hay abogado de familia que no tenga muchos juicios de alimentos. Sí, pero bueno, a propósito de lo que decías acá, como te decía ahí, las resoluciones son de cosas juzgadas formal. En tanto, cosas juzgadas formal lo causa Estado, es susceptible de revisión. Así que todo lo que sea alimentos, tengan en cuenta que al ser cosa juzgada formal es susceptible de variación, entonces quizás yo en vez de apelar pueda presentar una resolución de cuota, un aumento de cuota, una modificación de cuota, ¿sí? Ahora con el tema de lo continua de la inflación y la crisis económica, salió el índice de crianza del INDEC, la canasta de crianza del INDEC. Muchas provincias lo están aplicando como parámetro para fijar la cuota alimentaria, ¿sí? No sé si acá se está haciendo, no lo vi todavía. Pero bueno, hay provincias que establecen por un hijo tanto por ciento de la canasta de crianza, ¿sí? Perdón. Entonces, a partir de eso, nosotros decimos, bueno, yo quiero tanta plata de cuota alimentaria, tanto porcentaje de la canasta de crianza. A partir de, no sé, creo que la canasta ahora por hijo son 600.000 pesos, hasta 6 años creo. Hasta, bueno, eso debe ser un sueldo de la administración pública, capaz que es menor a eso, ¿sí? Así que hay mucha gente que no puede ni completar
aumentar la canasta, ¿sí? Entonces, o sea, yo les decía, ver herramientas para satisfacer las necesidades alimentarias de los menores, sí, pero cuando se me hace imposible a mí pagar el 40% de la canasta de crianza, sí, supóngase la sentencia me fija el tanto por ciento de la canasta de crianza, yo no puedo pagar eso. Bueno, buscar la forma y en vez de apelar, por ejemplo, una modificación de cuota alimentaria, diciendo, che, yo no puedo poner el 40% de la canasta, pero puedo aportar tanta plata, tanta caja de leche, tanto pañales, tanta ropa, puedo pagar los impuestos, puedo hacer esto, ¿sí? Porque pagar la cuota alimentaria significa poner plata en el modo en el que está pensado ahora, ¿sí? Que es lo más lógico. Vos no vivís con los niños, yo estoy con los niños, las cosas se pagan como se pagan con plata, ¿sí? Pero bueno, ante la inventiva que tenemos que tener en estas situaciones de crisis económica y todo, puede ser que se presente un alimentante, generalmente padres, y decir, che, bueno, yo no puedo poner toda esa plata, pero tengo los billetes, pero sí puedo sacar del almacén donde trabajo mercadería, que me la descuentan del sueldo, sí puedo tarjetear en el supermercadería y la voy financiando, sí puedo sacar ropa del negocio a la vuelta de mi casa que me permite pagar en cuotas, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Como las cuestiones de alimento no causan estado, son revisables, quizás yo es preferible no meterme en apelar a una sentencia, que la Cámara me va a decir esto no causa estado, es revisable, si se modifican las situaciones tenidas en cuenta al momento de fijarse la cuota, puedo optar por una modificación de cuota, una reducción de cuota, ¿me entienden? Esto que quería decir con el pago en especie. Yo todavía no vi que se propongan cuotas en especie. No lo veo. Y es una gran posibilidad que tenemos nosotros siendo demandados de proponerla, ¿sí? Decir, bueno, qué sé yo, yo laburo en la coca, bueno, mire, puedo aportar esto, hora social, gaseosa, pañales y leche. Y a mí no lo que tengo que poner. Pero bueno, como les decía, como alternativa. El tema alimentos, obviamente, efecto no suspensivo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que no es lo mismo un alimento que una reducción o un cese de cuota alimentaria, ¿sí? Generalmente los ceses de cuota alimentaria se plantean porque los alimentados llegaron a la mayoría de edad, porque los alimentados cambiaron el centro de vida y pasan a vivir con ¿sí? En ese caso, en los casos de reducción o en los casos de cese de cuota alimentaria, el efecto del recurso cambia y acá sí tiene efecto suspensivo, ¿sí? Si yo justamente planteo una demanda de cese de cuota porque digo, che, los chicos están viviendo conmigo, ¿sí? Supónganse, murió el papá, los chicos vuelven a vivir con la mamá, o a la inversa, murió la mamá, los chicos vuelven a vivir con el papá, al papá le siguen descontando, supónganse que la sentencia salió rechazar el cese, apela a ese papá, lo más sensato es que si está diciendo los chicos están conmigo, cambió el centro de vida, tenga efecto suspensivo y no se siga descontando, ¿sí? Así que bueno, eso tengan en cuenta. Sí. Creo que aquí les quedan 18 años, ¿verdad? No, los alimentos se ven hasta los 21. Pero entre los 18 y los 21, yo alimentante puedo probar que vos tenés recursos para mantenerte por tu cuenta y sí puedo eximirme de la obligación alimentaria. Pero tengo que probar yo alimentante. ¿Sí? Suponte, mi hijo tiene 18 años, acaba de firmar un contrato con River y pasa a cobrar 8 millones de pesos por mes y yo trabajo como taxista. Se puede, che, bueno, para tiene 18, gana de su plata, tanta plata, puedo pedir el cese del acuerdo. Pero en principio los alimentos son hasta los 21. Bien. Bueno, otra cuestión relativa a los alimentos, relacionada a los alimentos, y que también lamentablemente hay un montón, son las ejecuciones de cuota alimentaria. ¿Sí? Lamentablemente estamos en un sistema en el que tenemos que demandar por alimentos, después perseguir al alimentante para que pague, luchar contra el empleador, contra el alimentante, contra el juzgado, contra toda una serie de dificultades que lamentablemente terminamos en las ejecuciones de cuota alimentaria. Son un montón. ¿Sí? O ejecuciones de sentencia de alimentos o de acuerdo de alimentos. ¿Sí? Lamentablemente son un montón. El tema de ejecuciones
no está específicamente prevista en el Código de Procedimiento de Familia, así que tenemos que irnos al Código Procesal Civil, y el Código Procesal Civil establece que solamente es apelable en la ejecución la sentencia, ¿sí? Y establece una serie de presupuestos. Cuando se hayan interpuesto excepciones, cuando se hayan reducido excepciones, se hayan producido pruebas sobre la excepción, etc. Básicamente, si yo no presenté excepciones, después no puedo tener esa sentencia. Habiendo sido ejecutado, ¿sí? Habiendo sido actor, puedo apelar. Pero bueno, lo que le quería marcar con esto es que la ejecución solamente es apelable a la sentencia. ¿Y qué es lo que pasa y por qué marco esto? ¿Qué se suscita generalmente con las ejecuciones? Discusiones sobre la planilla. La discusión, la ejecución pensada como procedimiento rápido y breve, título ejecutivo, mandamiento, excepciones y sentencia, si no tendría que tener demora. Bueno, las demoras se presentan en las planillas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? El juzgado ordena hacer planilla antes, ¿sí? Se incluyen elementos que no se tienen que incluir, se capitalizan intereses, se presentan un montón de cuestiones con las planillas. Bueno, para zanjar esto, y habiendo jurisprudencia también ya del Superior Tribunal de que los procesos ejecutivos, las planillas no son apelables, ¿sí? El Código establece ahora que los procesos ejecutivos solamente la sentencia. Y les quería marcar esto de las planillas porque, si bien puede haber errores en la confección de la planilla, ¿sí? La doctrina de la Corte establece que la planilla, al tratarse de operaciones matemáticas, no causa estado y puede ser subsanada hasta después de la sentencia. O sea, generalmente el proceso ejecutivo sale la sentencia y después de la sentencia se practica planilla. Así debería ser. Bueno, nos pasan a nosotros antes que nosotros presentamos la ejecución con nuestra planilla. El demandado contesta y presenta otra. Y el juzgado manda a hacer uno. No correspondería que el juzgado mande a hacer una planilla. Ahí lo que tiene que hacer el juzgado es resolver las excepciones que se plantearon y sacar la sentencia. Y eventualmente después, decir, bueno, hay mucha discrepancia entre las dos planillas, practicar una. Pero bueno, el juzgado en el medio del trámite ordena hacer una planilla totalmente distinta a la del actor, parecida a la del demandado. Yo actora, pero obvio, son 500 lucas menos. No, es inapelable. Hasta la planilla, hasta firme, se puede corregir en tanto nosotros marquemos los palmarios del error de la planilla, ¿sí? Pero bueno, básicamente en las ejecuciones solamente es apelable la sentencia. Bien, con el tema del divorcio ya me queda poquito. Con el tema del divorcio, ustedes vieron ahora que el Código de Procedimiento de Familia lo contempla como un proceso monitorio, ¿sí? Se modificó la tramitación que teníamos nosotros antes, que yo hacía la petición del divorcio con la propuesta de acuerdo, traslado a la otra parte sobre la propuesta de acuerdo, se expedía o no, y salía la sentencia de divorcio. Eventualmente audiencia del 438. Bueno, el código ahora, al establecer el carácter monitorio del proceso de divorcio, petición de divorcio, sentencia, directamente. Y traslado, se pone en conocimiento de la otra parte el convenio regulador, y la otra parte, el demandado, por decirlo así, solamente puede oponer determinadas excepciones, ¿sí? La cuestión, básicamente, con el cambio de procedimiento del divorcio, es que solamente podemos apelar en el divorcio la resolución en tanto me haya sido desfavorable en las composiciones que yo planteé y el acuerdo alcanzado por parte de las costas. ¿Sí? Yo no puedo apelar nada más del divorcio. No puedo apelar el trámite que se le dio al divorcio. No puedo apelar porque sacó en el primer decreto la sentencia de divorcio. Si yo no presenté una oposición diciendo, che, hay cosas juzgadas, o hay incompetencia, o hay un defecto legal. ¿Me siguen? Y como el procedimiento ahora es de carácter monitorio, sale la sentencia en el primer decreto, por decirlo así, y las únicas herramientas de mandado son las oposiciones que establece el código. Si yo no planteé habiendo planteado esas oposiciones, y no es resuelta favorablemente, ahí sí las puedo apelar. Supónganse si ya tenemos una sentencia de divorcio dictada un año atrás, pero bueno, no estuvo registrada porque me sacamos el oficio de registro civil, pero ya hay una sentencia de divorcio. Me notifican de una nueva demanda de divorcio,
yo planteo la oposición, no, en cosas juzgadas ya nos divorciamos hace un año, que está la copia de la sentencia, y el juzgado confirma la resolución de divorcio. Ahí yo puedo hablar de eso, o sea, no, hay una cosa juzgada. Bien. Sobre los acuerdos alcanzados, yo a esto medio que no le encuentro mucho fundamento porque en los acuerdos, si se alcanzó un acuerdo, ¿por qué apelaría yo si es un acuerdo? ¿Me siguen? ¿Por qué tendré que recurrir yo a algo que yo acordé? Salvo que el juzgado haya modificado los efectos del acuerdo que yo he alcanzado con las partes. Pero bueno. Y también lo que se puede apelar son las costas. Y si nos remitimos al principio general en materia de familia, las costas son por el error causado. Me parece difícil que en un divorcio se plantee costas al vencido, del no vencido. Y bueno, para terminar, me quedaba la adopción y la resolución de la institución internacional de menores, pero bueno, es lo que le decía hace un ratito con respecto a la determinación de capacidad, las interacciones, son supuestos específicos que cuando van a la normativa, ahí mismo encuentran la apelabilidad de algunas o no resoluciones con los plazos. No es mucho más que eso. Eso es bueno para terminar. No sé si... No, bueno. Vamos con una resolución. Bien, no sé si hay dos preguntitas nada más en el Zoom, no sé si sigue Noemí López y pregunta lo referente a la personalidad de urgencia, el Código Procesal Civil establece un plazo de 30 días para notificar gestiones a casos donde se excede ese plazo y durante meses no se notifica gestiones, algo que posee un plazo de 30 días. Bien, bueno, ahora en el suelo de familia y como siempre la regla general es que la personería es subsanable. Establece el código ahora es que al gestor se le concede la personalidad de urgencia de una sola vez, ya se te concedió y no se te puede seguir extendiendo, pero esa es la modificación, pero la personalidad sigue siendo subsanable. Siempre se tiene que entregar por la continuidad del trámite y el aprovechamiento de los actos ya hechos. No ratificar la personería implicaba en los términos del artículo la nulidad del actuado, y justamente lo que se está evitando con la legislación es evitar esas nulidades. Y de esto, cuando Noemí también pregunta, los ofrecimientos de cuota alimentaria, las cuotas y honorarios se están interponiendo por el valor alcanzado o al demandado. Particularmente, no sé qué se hace en primera instancia con los ofrecimientos de cuota, pero hay postura del Superior Tribunal, y bueno, ahora también el Código lo dice, el Código de Procedimiento de Familia, que los procesos de alimentos, las cuotas son las del alimentante, aun cuando el alimentante sea el que haya iniciado el juicio. Entonces, no sé si lo tenían presente o no. Los procesos de ofrecimiento de cuota alimentaria, que ustedes digan, no, yo lo hice para evitar el litigio y componer y etcétera, igual son las cuotas para el alimentante. Bueno, Noemí, no sé si queda otra pregunta. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? En el ámbito de familia, ¿es posible o que interpretación autónoma de revisión de la cosa? No, yo todavía no la vi. No, o sea, no es un recurso la acción autónoma. Es una acción distinta. No, no es un recurso. No es un recurso. Fíjate que los recursos están en el... Claro, están en 490 y pico. No es un recurso, es una acción distinta, con un proceso propio. No es un recurso. ¿Sí? Los recursos están revocatorio, revocatorio de intrín, apelación, inconstitucionalidad, casación. Pero, ¿cuánto todavía es viable en ámbito de familia? Yo vi una sola vez una acción autónoma de nulidad en los 8 años que tuve en primera instancia y fue una sola. Y ahora, por ejemplo, da el trámite de juicio abreviado, como habla de plazos, será que inclusive... ¿Cómo nos habla de, qué nos habla de plazos? Plazos para interponer. Es que es una acción distinta. Y iría contra una sentencia firme, entonces no tenés plazo para interponer, pero la sentencia ya está firme. ¿Para qué tendrías que tener plazos si la sentencia puede estar firme y vos, claro? No, obviamente, la prescripción siempre va a operar. Siempre. Si vos consideraste que tenías un derecho y no lo ejercitaste y lo perdiste con el paso del tiempo. Pero la acción esta está destinada para sacar una resolución cuando ya no tengo más recursos y porque amerita esa revisión.
por lo írrito de la cosa juzgada. Pero bueno, como te digo, la caducidad, eventualmente, la prescripción sigue operando, eso es por lo público. Sí, no sé qué... sí, El recurso de apelación se interpone en una unipersonal. sí, ¿Es así? sí. El recurso de inconstitucionalidad provincial se interpone ante Bien. la Cámara ahora. Eso, claro, eso se modificó ahora con el Código de Procedimiento. Como ahora ya no hay tribunal de familia, sino vocalías unipersonales, pero sigue siendo el tribunal que funciona como vocalías unipersonales, son juzgados. Entonces, la revocatoria se presenta contra el mismo juzgado y la resuelve el mismo juzgado. La apelación se presenta ante el mismo juzgado y resuelve la Cámara. Inconstitucionalidad y casación se presentan ante la Cámara y resuelve el Superior Tribunal. A la misma Cámara. La misma Cámara que sacó la sentencia, manifestación previa dentro de los 5 días, recurso de inconstitucionalidad dentro de los 15 días. Sería pero bueno, ante la misma Cámara. La misma Cámara revisa la admisibilidad, el mismo trabajo que hace el Superior Tribunal de Justicia, plazo, personería, recurribilidad, etcétera, el depósito de ley en caso de corresponder, aportes profesionales, etcétera, sustancia el recurso, lo concede o no lo concede de corresponder y lo eleva a la Corte. La queja ya va directamente ante el superior. La apelación denegada en primera instancia, la queja va a la Cámara. En la Cámara te deniega la apelación, la queja va a la Corte. Pero teniendo en cuenta que deniega la apelación por inadmisibilidad, no que te la deniega, que te rechaza la apelación, ¿no? Porque, no, bueno, pues pasa un caso de una apelación, un recurso que no admitió la Cámara y se presentó una queja con las sentencias de la Cámara, pero bueno, sí, la queja va directamente al Superior Tribunal de Justicia. El recurso de inconstitucionalidad per saltum directamente a la Corte. Sí. La aclaratoria Sí. suspende el plazo necesario. El código dice que los plazos para interponer recursos son a partir de la notificación de la resolución aclaratoria. La aclaratoria se incorpora a la sentencia. Claro, es parte de la sentencia, sí. Bien, no sé si la gente, no, por favor, no sé si la gente del sur tiene alguna pregunta y bueno, ya por la hora podemos ir terminando. Espero que bueno, haya sido entretenido y didáctico. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bien, bueno, esto era todo. Les agradezco la... No, la expresión